Bienvenidos de nuevo a estas explicaciones de historia de la filosofía. Hoy explicaré, o trataré de hacerlo, el ente en la filosofía de Tomás de Aquino, la idea de ser en su filosofía. Aclarando previamente que no es posible esclarecer la idea de ente mediante una definición, porque toda definición se expresa por medio del género próximo y la diferencia específica. Pero el ente, que es el concepto de mayor universalidad, el concepto que trasciende los géneros y las especies, no puede incluirse en un género ni en una especie sin cometer contradicción. El ente no es un género, había avisado ya Aristóteles en su Metafísica. Además, aunque se diera el caso imposible de poder incluirlo en un género, aún habría que restringir tal género agregándole una diferencia específica, lo cual es también imposible, porque toda diferencia específica tiene que proceder de fuera del género, pero de fuera del ente, de la nada, no puede venir nada. Así, si tomamos la antigua definición del hombre como animal racional, la diferencia específica es racional, pero racional tiene que venir de fuera de hombre, de fuera de animal, porque si no todos los animales serían racionales, todos serían hombres. Hay que acceder entonces al concepto de ente en oblicuo. Hay que servirse de aclaraciones nominales, explorar las partes metafísicas de que se compone, etc., para aproximarnos a algo que se parezca mínimamente a una definición. Entonces abordaré esta cuestión mediante tanteos acerca de lo que es la esencia, la existencia, lo que significa la palabra ente, de dónde procede, cómo se usa, etc., para llegar finalmente a una exposición más sistemática sobre este asunto. Empiezo con el vocablo ente, que procede de ens y tradujo el griego on, que fue utilizado por Parménides, Platón, Aristóteles, Demócrito y otros. Fue un vocablo ens creado por filósofos medievales que escribían en latín, un idioma que carecía de este participio presente. El verbo son es un verbo irregular, no tiene todos los tiempos. Lo mismo pasa también en español. El verbo ser carece de participio presente, habiéndose adoptado el latino medieval por costumbre y por comodidad en filosofía. Su significado corriente, el significado corriente de ente, es lo que es, o bien lo que existe. Hay muchos vocablos españoles que se han formado de un modo semejante, a partir de verbos regulares, por ejemplo, caminante, amante, estudiante, presidente, etc. Con todos ellos es posible referirse al verbo o al nombre, a la acción o al sujeto que la ejecuta. Parece que si se dice caminante no hay camino, se está refiriendo uno al sujeto que camina, y que si se dice todos somos caminantes en esta vida, se refiere uno más bien a la acción de caminar. Lo mismo sucede con el vocablo ente, que se refiere en unas ocasiones al nombre y en otras al verbo. Como verbo significa acto de ser o existir, y como sustantivo, como nombre, indica el ser que está existiendo, su esencia. Ya sea en un sentido o en el otro, el ente debe poder aplicarse siempre a algo verdaderamente real, no a las figuraciones de la inteligencia o la imaginación, ni a otros conceptos que, como los géneros y las especies, suelen llamarse, y bien llamados por cierto, entes de razón. En los dos significados antedichos predomina el que señala lo existente, lo que sucede tanto si se refiere a lo que existe, a lo que ya ha existido o a lo que existirá. En la expresión lo que existe está presente un sujeto gramatical, lo que significa la cosa, su esencia, y un verbo, existe, que significa su existencia. Ambos sentidos se incluyen en el concepto de ente. Existir es un concepto que puede resultar también ambiguo. Se ha formado a partir de existere, que indica origen. De ahí que a veces la existencia se entienda como salir de algo, manifestarse, brotar, nacer, etc. En la baja latinidad, el existere se asimiló al esse, el infinitivo del verbo sum.
para dar el salto definitivo posteriormente en las lenguas romances. Hay una explicación sencilla sobre ello, y es que, procediendo todo ser de la experiencia sensible de algún otro ser, la existencia se les podía aplicar con su significado original. En el presente se aplica a todos sin excepción en filosofía, tanto si tienen origen como si no. La existencia es el sentido radical del ente, pero conviene aclarar también el sentido de la esencia. Si hay un existir es porque algo existe, algo que no puede ser el mero existir, pues de otro modo se estaría cometiendo el absurdo de pensar o de decir que el existir existe. Lo existente debe diferenciarse, aunque solo sea conceptualmente, del existir. El ente es existencia y es también esencia. Por esta última, el existir no es algo indefinido, y por la primera se determina la cosa que existe. De modo semejante, decir el ciervo es decir algo abstracto, general e indeterminado. Sin embargo, si existe ya no es el ciervo, sino este ciervo. La existencia es lo determinante, la esencia es lo determinado. La palabra esencia, por su lado, es traducción de la latina essentia, utilizada por Plauto para traducir el griego usía. Otros autores latinos, Agustín, Macrobio, Séneca, etc., hicieron uso de este vocablo, el vocablo esencia, con algunos reparos. Fue Boecio quien le dio carta de naturaleza filosófica. Esencia guarda un parentesco evidente con esse, el infinitivo latino de sum. El significado principal de esencia es el de ser sujeto del existir. Ella detenta el acto de ser, insertando la cosa en un género y una especie, dándole perfección y convirtiéndola en fuente de sus operaciones. En este último sentido recibe el nombre de naturaleza. También equivale a forma y un vocablo extraño que utilizaban los filósofos medievales, que es quiridad. La esencia y la existencia forman un compuesto metafísico, pero no son cosas separables, no son entes cada una por su lado, sino que ellas son el ente. Si cada una fuera algo distinto de la otra, si cada una fuera ente, entonces habría una esencia y una existencia para cada una de ellas, y así hasta el infinito, lo cual es inadmisible. Pero sí puede pensarse una sin tener presente la otra. Si se usa el vocablo ente como sustantivo, se piensa en la esencia, y si se piensa como verbo, se refiere uno entonces a la existencia. Por estos motivos se toma como correcta descripción del ente decir que es aquello a lo que compete existir, donde aquello, el sujeto gramatical, es la esencia y el verbo, compete existir, es la existencia. Hechas estas precisiones mínimas, ineludibles, necesarias, podemos abordar una descripción más completa del ente. Para ello hay que dejar de lado las doctrinas que lo hacen consistir o bien en la esencia o bien en la existencia. Son mucho más abundantes las primeras. No es una esencia el ente, pese a Parménides, Platón, Duns Scotus, Suárez, Descartes, Wolff, Kant o Hegel. Una larga lista de ilustres filósofos, por cierto. Si se resta valor al existir, como hacen todos ellos, entonces el ente pierde su raíz. Con el fin de evitar esta acusación, se dice a veces que la esencia es lo apto para existir, pero eso no es una solución, porque todo lo que no sea contradictorio es apto para existir. El ente, en fin, no puede ser solo esencia, pese a estos filósofos. Pero tampoco se puede decir que es solo existencia, como dicen los existencialistas según parece, porque en ese caso, ¿qué sería lo que existiría? El existir sin contenido es impensable. Algo tiene por fuerza que estar existiendo. No es la existencia lo que existe, como no es el andar lo que anda. Ha parecido en ocasiones que el existencialismo ha predicado precisamente esto, pero es muy dudoso que haya sido así. El existencialismo ha vuelto al sentido original del existir como presencia efectiva, real, que tiene que conquistar una esencia a lo largo del tiempo.
En realidad, es una nueva forma de ver el ente como esencia, es una nueva forma de esencialismo. No hay, en fin, ente sin esencia y sin existencia. Esta última es una perfección necesaria a todas las cosas, porque si ella está, no hay realización. Es cierto, como quiso después Kant, que 100 táleros reales no son más que 100 táleros pensados. El concepto de una cosa no varía por el hecho de existir. La existencia no añade nada a lo que ya es algo, pero dado que es por ella por lo que los 100 táleros reales, los 100 táleros pensados, se hacen efectivos en mi bolsillo, por ella son reales. La existencia les hace ser cosas. Si no existieran, no lo serían. La esencia es nada sin la existencia. Como mucho, es una fabricación más o menos afortunada de la mente. El ente, en conclusión, es una unidad de esencia y existencia. A estas precisiones que acabo de dar, aproximaciones más o menos laterales a la idea de ente, ahora añadiré algunas notas refiriéndome a cada uno de estos tres últimos conceptos. El concepto de esencia, el concepto de existencia y el de unidad. Voy primero con el de esencia. La esencia es algo común a muchos seres, lo que los pone en los géneros y las especies. No hay desde luego una esencia universal, común a todos los seres, a todas las cosas. Siendo la respuesta a la pregunta ¿qué es esto? En latín quid est, de donde viene quididad, es inevitable que comprenda muchos. Si pregunto qué es este instrumento musical y se me responde que es una flauta de pan, se me habrá respondido con un concepto general, que se aplica a otros muchos seres particulares y no solo al que estoy señalando. Tomás de Aquino decía que es quod quid erat esse, una proposición latina casi intraducible, lo que era ser. En fin. Según él, según Tomás de Aquino, correspondía a lo que Aristóteles llamó to tien einai, aquello por lo cual algo tiene ser, mejor dicho, que se expresa por la definición, la cual recoge el género y la diferencia específica. Tres cosas quiero añadir a esto. Primera, en la definición constan aquellos elementos sin los cuales la cosa no es lo que es decir, los elementos esenciales. De ahí que se refiera solamente a la sustancia, no a todo lo que es la cosa, ni a lo que puede ser. Se refiere más bien a lo que no puede no ser la cosa. Eso no impide que de los elementos esenciales puedan derivar otros que no lo son, es decir, elementos accidentales. Es así porque una cosa no comprende solo su esencia, sino otros muchos caracteres. En segundo lugar, en la definición o concepto de un ser no entra la existencia. Es decir, la existencia no es una de las notas de la esencia, lo cual desautoriza el argumento ontológico de San Anselmo, porque no es una de las perfecciones esenciales. La existencia no es un concepto. Por el hecho de que algo exista no se añade nada a lo que algo es. En expresión de Santo Tomás, la existencia es extra genus notitiae, está fuera de lo pensado. Lo pensado solamente puede ser la esencia, lo cual no quiere decir que, como Kant, haya que identificar lo real con lo posible con lo pensado, e indagar a continuación en la diferencia entre facultades mentales. No es aceptable siquiera hacer coincidir la esencia posible y la actual, como si el ente real fuera la unión, la suma, mejor, de lo posible más la existencia. La esencia deriva del existir y es una cierta modulación del ente, una concreción suya. Es el modo real de existir de cada cosa. En tercer lugar, si no hubiera existencia no habría ente. Si no hubiera esencia no habría entes, en plural. Son la unidad y la pluralidad en el seno mismo de la realidad. La esencia es el sujeto en que la existencia se concreta. Se llama esencia en cuanto por ella y en ella tiene la cosa existencia, afirma Santo Tomás. En conclusión,
La esencia es el sujeto del acto del existir. Y valga con esto sobre las notas que quería decir a propósito de la esencia. Al hablar de la existencia no tenemos en cuenta su significado original, desde luego, significado referido a aquello por lo que algo está fuera de las causas, fuera de la nada, un significado que brota de la palabra existere. Es forzoso superar aquí la etimología y comprobar qué función cumple el existir en los seres de nuestra experiencia, cosa que la etimología prohibiría. No podríamos entonces atribuir la existencia al primer motor inmóvil, la primera causa incausada, el primer ser necesario por sí, etc. Hay algo mucho más importante, y es el acto de existir por el que algo es ente y se llama ente. Si falta, el ente se evapora. Para pensarlo hay que pensar lo existente. Es la primera condición del pensar. Pero hay más. La existencia es aquello por lo que el ente es. Si por la existencia algo es ente, por ella es también, porque por ella está siendo. No es ajena a la naturaleza de lo que es. El acto de ser hace ser en acto. Existir es estar en acto, es energía, energeia, vocablo griego. Todo lo que esté en la nada, en la potencia de la gente, en la materia, en la posibilidad, adquiere realidad cuando existe. Existir es energía que realiza cada cosa, siendo causa de su ser y de sus operaciones. Kant dijo más tarde que la existencia es la posición absoluta de una cosa con todas sus determinaciones. Algo de razón no le faltaba. Santo Tomás, para quien no es de ninguna manera una categoría del entendimiento, como sí fue para Kant, es el acto de todos los actos y de todas las cosas. Nada hay que esté en acto si no es existiendo. Acto último y definitivo, clausura todas las potencialidades, haciendo que sean reales y efectivas. Ella constituye la realidad. Por esto mismo es también perfección máxima, o perfección de todas las perfecciones, y no desde fuera, como algo sobrevenido a la esencia, sino desde el interior de cada ser. En realidad, la existencia es lo más íntimo y profundo de cada ser. Es, finalmente, el acto del ente en cuanto ente. Solo resta hacer una mención de la unidad de la esencia y la existencia, en lo cual consiste el ente. Como sustantivo alude a la esencia, pero no se encierra en ella, y como verbo a la existencia, pero sin limitarse tampoco a ella. Cada una remite a la otra. En realidad no son dos ideas distintas. En realidad, el ente es una unidad, sí, pero no de carácter empírico, compuesta de partes. No habría modo de entender que una parte existiera sin ser algo o que la otra fuera algo sin existir. No se trata de una unión por contacto, ni de que sea la relación entre sus componentes lo que constituya al ente. La esencia y la existencia no preceden al ente. La existencia es la perfección y acabamiento de la esencia, por lo que ésta debe ser pensada en orden a aquella. Pero la existencia no se piensa en orden a nada, sino que es un absoluto, la pura posición de sí por sí. De este modo se abre la filosofía a pensar una existencia subsistente por sí misma, y no el existir de un sujeto o esencia, sino el ipsum esse subsistens, que aquí no aplica a Dios. Finalmente, la sustancia, que es el ser en sentido primordial, no es para Tomás de Aquino lo mismo que para Aristóteles, como se habrá visto. Para él, para Tomás de Aquino, no es meramente el ente, sino el ente en acto, es decir, la sustancia que existe. El nombre cosa se aplica a la esencia del ente y el de ente a la cosa que existe. Esta forma de expresarlo es válida para Dios, para las inteligencias puras, las inteligencias separadas, para los seres materiales y, en fin, para toda sustancia y todo accidente, el cual, accidente, si bien no existe en sí, existe en otro.